Ah, ya empezó. Amigos y amigas, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, depende de la hora que estén sintonizando este programa. Muchas gracias por el favor de su atención pues a esta edición que hemos denominado Conversatorio Académico, un espacio de reflexión educativa. Y bueno, pues doy la bienvenida a mis compañeros por orden de importancia. Empezamos con Sveidi, buenas noches, Miguel, Ian, ¿cómo estamos? Buenas noches. Bienvenidos. Buenas noches, buenas Y noches. excelente. Bueno, pues si ustedes me permiten, déjenme mostrarles y comentarles que vamos a estar apareciendo en Facebook, ahorita ya ¿cómo se llama? En Facebook Live. También estamos apareciendo en nuestras publicaciones en Instagram, en YouTube estaremos de manera diferida en un ratito también. También les compartimos nuestro correo electrónico y nuestro WhatsApp por si que gustan estarnos enviando sus comentarios, preguntas, eh, dudas, inquietudes, temas que quieran que nosotros manejemos. Con mucho gusto, aquí los vamos a estar tratando. Y bueno, pues si ustedes me permiten, para ir comenzando el programa de hoy, hemos denominado en este capítulo número 102 el tema sobre evaluación, un tema que pues prácticamente deriva de los temas que hemos estado platicando, de los aspectos que hemos venido arrastrando desde hace un par de semanas. Bueno, pues se justifica el hecho de saber cómo hacer esta parte, la evaluación, lo que implica, lo que se necesita, y por qué es importante o por qué no es importante. Bueno, nuestros compañeros irán dándonos algunas visiones sobre su pensamiento en este terreno de la evaluación. Así que si no sé, sin mayor comentario, si gustan comenzar, no sé, Miguel, quieras iniciar con alguna visión, algún punto, alguna idea inicial. Claro que sí, amigo. Muchísimas gracias. Pues primero, feliz por tener nuevamente a mi colega Sveidi aquí compartiendo espacio conmigo. Este, un placer estar nuevamente con Ian, con mi gran amigo Ian, desde que él estaba en la prepa, desde que fue mi alumno, y mi amiguísimo Luis Palomares, con quien hemos andado en varios proyectos académicos, educativos. Amigo, te doy las gracias por haberme contado hace más de un año que me invitaste a formar parte de este proyecto. Y pues muy feliz de estar hoy aquí con ustedes. Y el tema es muy interesante. Platicaba con Sveidi fuera de cuadro que el tema de la evaluación es un tema administrativo 100%, ¿correcto? La administración le da mucha importancia a lo que es el monitoreo y la evaluación. Yo creo que obviamente más adelante yo no me voy a meter a terrenos que no me corresponden. Ya Luis nos hablará de la importancia de la evaluación en la administración, pero filosóficamente hablando, hay bastante tema, hay bastante polémica. ¿Por qué? Porque me gustaría empezar por los mitos, por los prejuicios que tiene la gente sobre la evaluación. Me gustaría empezar por ahí. Número uno, la evaluación no es para medir inteligencia. Y lástima que la licenciada Dani se retiró porque me hubiera gustado que me desmintiera. Pero que yo sepa, ni siquiera la psicología es capaz de evaluar la inteligencia. Uno. Dos, que si salgo mal bajo en mis evaluaciones es porque estoy tonto, ¿no? O porque no estudio, porque no aprendo. O porque el que saca mejor evaluación es mejor que los demás. Entonces, todo eso es falso, es un error, no es correcto. Las evaluaciones nos sirven para medir inteligencia, las evaluaciones nos sirven para medir aprendizajes. Tendríamos que hacer una evaluación como de 3,000, 4,000 preguntas para ver si realmente se aprendió todo lo que se debía aprender. Creo yo
Que la evaluación es más una medida de tendencia central, en concreto la dispersión. Recordemos, desde el bachillerato nos enseñan que hay medidas de tendencia central como la mediana, la moda, el promedio, pero también la dispersión, que es la distancia entre dos objetos. Cuando dos objetos están muy separados, decimos que están muy dispersos. Cuando están muy juntitos, decimos que no están dispersos. Y la dispersión también la usamos mucho en términos de concentración, ¿correcto? Hay personas, por ejemplo, que son muy dispersas, que les cuesta trabajo por atender. Te apuesto que muchos de los que nos están viendo ya no me están escuchando. Ya dijeron, ya hablo amiga, ya hablo más de un minuto, ya no. Porque solemos tener la mente muy dispersa, estamos en mil cosas a la vez y no aterrizamos nada. Yo creo que la evaluación es para medir la dispersión. Un ejemplo, si en la escuela donde estoy siendo evaluado me dicen que la máxima es un 10 y yo saco un 9, quiere decir que estoy muy cerca de mi objetivo, quiere decir que no estoy tan disperso. Quiere decir que lo que he estado haciendo para lograr ese 9 está bien. Hay muy poquito que mejorar. Si en cambio saco un 2, un 3, no es que sea tonto, no es que sea ignorante, es que estoy muy disperso, estoy muy lejos de mi objetivo. ¿Qué significa? Que en mi vida personal, en mis hábitos de estudio, en mis rutinas de aprendizaje, estoy muy disperso. Quiere decir que hay cosas en la mente, en mi vida personal, que me mantienen lejos de mis objetivos. Entonces, me gustaría empezar por ahí, proponiendo que tenemos que evaluar sí o sí. Tenemos que evaluar, pero quiero proponerles, no estamos evaluando la inteligencia, no estamos evaluando tu aprendizaje, estamos evaluando qué tan disperso o qué tan enfocado estás en tu aprendizaje. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? ¿Cómo ves, Esmeidi? Interesante tu punto de vista porque, bueno, efectivamente, el aprendizaje al final de cuentas es un objetivo. Entonces, um, ¿qué tan disperso estoy de ese objetivo o de esa meta o de ese principio que estoy queriendo aprender o que estoy queriendo integrar conmigo? Pero efectivamente, bueno, vamos a darle paso a los demás que nos vayan ilustrando un poquito y en una siguiente vuelta, pues aprofundizamos más. Adelante, maestra Sveidi, te escuchamos. Sí, así como lo menciona Miguel, quiero rescatar eso de que la calificación no es sentido de inteligencia. Lamentablemente desde pues edades muy tempranas lo asociamos con eso, ¿no? Nos vamos a la primaria. Cuando veíamos a nuestros niños, o puedo rematar un ejemplo personal, sacábamos un 6 y era el fin del mundo. Sí. Reprobé matemáticas y soy un tonto y tengo miedo de llegar con mis papás porque tenía una expectativa de que yo iba a sacar. Recuerdo que había, no recuerdo si se llaman las Olimpiadas del Conocimiento, y todos Sí. estábamos bien nerviosos y en vez de estudiar hacíamos dibujitos en las respuestas porque hay que pasar de alguna manera y volvemos a la expectativa porque no vayan a pensar que yo soy tonto o yo soy tonta porque saqué un 3 y no lo probé y todos copiándonos este payé que no ve el maestro para ver. Entonces el estímulo no estaba en aprender, sino en tal vez copiar o si el maestro me está enseñando determinado tema, yo no, por ejemplo, me preparo para un examen de historia. Yo realmente no quiero aprender historia, yo quiero memorizar. Y llego a casa y memorizo, entonces llego, Victoriano Huerta traicionó, y ya. Y saco del examen y todos preocupados, ¿cómo te fue? Y realmente nunca hubo un acto de reflexión. Y entonces, ¿dónde está la evaluación? Y vuelven y entramos como alumnos al aula y puedo asegurar sin temor a equivocarme, que si me vuelven a preguntar de ese examen que yo memoricé, no voy a recordar después nada. Entonces, ¿dónde está ahí el conocimiento? El tema de evaluar es un tema que se tiene que reflexionar y que deberíamos de, híjole, pues de modificar, porque el sistema educativo ya está muy obsoleto. Si sigue teniendo esto a nuestros niños asustados con un 9 me voy, híjole, un 8 qué tonto soy. Veo tu calificación y yo recuerdo mucho en la escuela primaria que estábamos todos nerviosos, nos temblaban las manos porque
estaba el exponer, que el maestro te expone y van por lista, ¿no? A ver, hay que ver los tres y te agachas, ¿no? Y no está esa iniciativa del profesor lo dijo muy correctamente aquí Miguel Ángel, es ¿por qué estás disperso? ¿Hay algo en tu vida personal que está pasando? ¿Hay problemas en casa? Tal vez el alumno ni siquiera desayunó, tal vez el alumno tiene un problema mucho más fuerte, vive en un ambiente violento. Ujú. Y eso no nos interesa que sacó un 6. Sí, recuerdo que mi maestro Facundo me decía que una vez en Chiapas conocí a una niña que le dijo, ¿para qué voy a tener hambre si no tengo que comer? Wow. O sea, me vienes a mí a evaluar cuando yo lo que estoy preocupado es por comer, ¿no? Entonces, yo creo que deberíamos de reflexionar en este conversatorio, digo, si me lo permite, no es como que yo mande, ¿verdad? Sobre una meta evaluación. Hay que evaluar a las evaluaciones. Es decir, yo aplico una evaluación y mi alumno sale bajo. Primer pregunta que le hago a los maestros que están presentes ahorita, ya sea aquí a cámara y los que nos estén viendo. ¿Cómo interpretas el resultado? Porque en administración hay que interpretar los datos. Y no solo administración, en economía. Así es. Alguien que no sabe interpretar datos no es economista. Tienes que saber interpretar. Entonces, profesores, ¿qué pasa cuando haces una evaluación y tus chicos sacan un 5? ¿Quién está mal? ¿Cuál es el factor que provocó ese 5? ¿El alumno nada más? ¿El contexto, el salón, el maestro, la escuela, la familia? Exacto. Eso es a lo que yo hablo por una meta-evaluación. Tenemos que ir más allá del resultado, identificar los factores que generaron ese resultado. Porque creo yo que no cumplimos como maestros si nada más digo, pues sacó 5. Y que venga el padre de familia y me diga, oiga, profesor, ¿por qué mi hijo sacó 5? ¿Qué le voy a decir? Híjole, no sé. ¿Cómo no vas a saber si tú eres el profesor? ¿Cómo no vas a saber por qué tu alumno, que es quien depende de ti, que es tu cliente, que es a quien le estás brindando un servicio, cómo me dices que no sabes por qué sacó 5? Profesores, no podemos vivir desconectados del alumno. No podemos ver al alumno como un número. Es por qué mi alumno sacó un 5. ¿Por qué? ¿Cuáles son los factores que le están? Y ahí hablamos de una segunda evaluación. Hay que evaluar el resultado. No sé si el término evaluar el resultado sea correcto. Quizá lo correcto sería un monitoreo, porque a lo mejor saco 5 ahorita, pero reviso calificaciones en otras materias. Justo ayer nos visitó un artista llamado Dilo, un artista moreliano con mucho talento, y él lo dijo, yo me salí de la escuela porque yo no veía mi futuro ahí. Yo no veía mi futuro. Y si hubiera seguido en la escuela siendo evaluado de manera tradicional, jamás ninguna evaluación me hubiera dicho, ¿qué crees? Tienes talento para la música. Tienes lo que los chavos dicen, tienes el flow. Luego haremos filosofía del flow, ¿qué es eso? Pero hay gente que tiene flow y hay gente que no la tiene. Claro, y creo que hay ejemplos históricos. Albert Einstein, su padre murió creyendo que su hijo era un fracasado porque no, estaba muy disperso en la escuela. Muy disperso. Termina siendo un vendedor de seguros y bueno, la noticia es que fue Albert Einstein, ¿no? Dicen que incluso se subía al camión y estaba tan enfocado en cosas trascendentales que ni siquiera revisaba bien el cambio, ¿no? Entonces, cuando evaluamos, tenemos un resultado y aquí me gustaría escuchar a Luis porque tenemos un resultado, pero ahora hay que evaluar ese resultado. No podemos decir, ya sacó 5, ya, párale, se acabó, no más, sáquenlo, está reprobado, que repita. No, hay que evaluar ahora el resultado. Hay que evaluar cuáles son los factores. O mira, voy a usar una palabra que le encanta a Luis. ¿Cuáles son los KPIs que debemos nosotros considerar? Porque prácticamente, decía Sveidi, puede ser emocional, personal, social, fisiológico, ¿no? Las pirámides de Maslow, puede ser que sea un tema de alimentación, hidratación, descanso, sueño. Hace rato estábamos grabando con Sveidi y Dani sobre burnout. Puede ser que el chico esté explotado, esté quemado. Pueden ser tantas las cosas que un profesor debe de decir, bueno, ¿cuáles van a ser mis indicadores claves? Y ya para cerrar, no puede ser
las preguntas. Las preguntas no puede ser un KPI. No. No, tiene que haber algo más fuera del examen, fuera de las preguntas que les hicimos. Tenemos que buscar esos KPIs para entonces poder realmente decir que estoy evaluando correctamente a mi alumno. Porque, Luis, ¿evaluamos para reprobar o evaluamos para mejora continua? Ahorita platicamos un poquito más de eso. Primero le damos No chance me a saque, no me Ian saque. de escucharlo. No, te prometo que lo abordamos. Solamente vamos a darle chancecito a Ian también que vierta su punto de vista y vamos redondeando. Adelante, Ian, te escuchamos. Gracias, maestro Luis, por darme la palabra. Y pues efectivamente coinciden en gran parte de las cosas que mencionan, porque justamente se tienen muchos tabús al respecto, ¿no? De la evaluación. Más que creencias, diría que son como tal un tabú, ¿no? Ya hablando de una manera más especializada, si lo quieren ver de alguna forma. Porque pues lamentablemente el sistema educativo de México no solo se ha quedado obsoleto, sino que prácticamente tiene muchísimas deficiencias en cuanto a nivel administrativo, en el sentido de que siguen habiendo muchos huecos, muchos vacíos legales, siguen habiendo muchas inconsistencias ya en temas incluso legales, por así decirlo. Se siguen adoptando incluso hasta ideas, conocimientos de antaño, ¿no? Y hace rato me estaba poniendo a ver mis libros de prepa con información súper desactualizada para la época que yo sí decía, a su máquina, pues esto, ¿por qué lo estábamos viendo cuando ni por error, ¿no? Y de igual forma, ¿no? También estaba viendo los libros de la primaria y de la secu y están súper desactualizados. Incluso veo libros actualmente, se supone, de escuelas que han adoptado modelos norteamericanos, siguen súper desactualizados sin información. Entonces, ¿cómo esperamos tener siquiera una evaluación correcta cuando ni siquiera estamos actualizados en la información, ¿no? Cuando ni siquiera la misma población mexicana no se atreve a actualizarse. Y esto, ojo, no lo estoy diciendo para tirar pedradas, porque ya me lo estoy oliendo. Porque lo digo desde todo el corazón. La verdad es que hasta la fecha conozco y sé de muchos casos en los que mucha gente ya grande se niega a actualizarse. Se niegan a actualizarse no tanto porque no quieran, sino porque muchas veces les da miedo o dicen, yo no necesito aprender nada más, yo ya no quiero aprender nada, ¿sí? Porque sienten que ya lo que saben ya con eso ya la armaron, porque esa fue la idea que siempre se vendió. Tú ya estudiaste, tú ya no ocupas saber nada más, o tú ya creciste, tú ya eres un adulto, ya no ocupas que nadie te enseñe, porque ahora tú eres Perdón el que que enseña. te interrumpa, Ian, y soy bien breve, pero es que a veces Adelante, también los adelante. maestros dicen, no hombre, ¿qué tal si me va a evaluar uno como yo? Exacto, Porque, es el ego. porque a veces el maestro, hay maestros gachos, hay maestros que Ujú. dicen, los voy a evaluar para que vean quién es aquí la autoridad. No se Sí. callan, no ponen atención, se examen, para hacerlos Ujú. sentir que acá, don papá. Entonces, cuando te dicen, oye, te van a evaluar a ti, dices, donde me toque otro como yo, por eso no le entran, porque creen que todos son como Exacto. ellos. O en su Claro, defecto, ya o en su eso defecto, todo. maestro, como lo menciona, y muchas veces, pues es ese tema, ¿no? De decir, nadie puede saber más que yo, nadie debe de saber más que yo. Y es donde dice, espérate, espérate, espérate. De hecho, yo personalmente muchas veces me metí en problemas con los maestros, porque decían, es que como tú me vas a venir a enseñar, tú no sabes más que yo. Y decía, a poco sí, y me los terminaba papeando y muchas veces hicieron hasta lo imposible por reprobarme y se la pellizcaron. Sacaba 6 y 7, pero me la pellizcaban. Pero es que Ian, aquí voy a hablar de, de a qué se referían los maestros, porque a veces, pues sí, será muy maestro, pero no sabe comunicar. Es que mira, Ian, Exacto. y lo digo al aire y no me rajo y lo firmo, eres un tipo muy inteligente. Lo reconocemos todos. Y te Ya voy a me decir había otra cosa, espantado, ya me había espantado. y para tu edad, eres más maduro que el promedio. Lo firmo, pero de nada sirve tu inteligencia, Sí, sí, claro. de nada sirve tu madurez si no tienes experiencia, Ian. Eso es Y muy la cierto. experiencia mata inteligencia. Experiencia mata talento. Experiencia mata madurez. Entonces, a lo mejor cuando tú te pones al tú por tú con el profesor, sí es cierto, a lo mejor sí sabes más que él, a lo mejor sí captas más rápido, pero ¿qué crees? Y aquí te lo digo de corazón, Ian, para que mejores este lado de la humildad, porque
Si yo no te explico esto ahorita, Ian, y tú dices, pues es que a mí muchos profesores me la han pelado y a lo mejor cometes el error. A mí me pasó, les comento, que yo desde chavo decía, ¿por qué este señor me viene a dar clases? Yo sé más que él. Y mi papá me decía, cállate. Y yo, pero es que yo ya lo entendí, ve qué lento le está explicando. Y mi papá me decía, que te calles. Y me acuerdo que una vez yo en mi nobleza de niño le decía, yo podría dar esa clase perfecto, lo único que no tengo es experiencia. Y volteé y mi papá y dijo, exactamente, solo que no lo entendían. Entonces, es un tema de experiencia. Cuando nos evalúan, no es por inteligencia, es porque nos falta experiencia. A lo mejor sí sabes más que el maestro, pero también la evaluación debería servir para ver que te falta experiencia. Por eso la evaluación, en lugar de decir, en una fábrica tenemos un proceso que produce tan. ¿Cuáles son los resultados esperados? Tú agarras tus fórmulas, haces sustituciones, tanto. Que te dijeran, ¿y el factor humano? ¿Y el factor económico? ¿El factor social? Eh, Creo que cuando evaluamos hay que darle mucho peso a la experiencia, ¿no crecían? Porque si no puede pasarte como a ti, que llega un momento en que dices, bueno, pues si sé más que el maestro, ¿qué estoy aprendiendo? Experiencia, amigo. La experiencia es Exacto. muy importante. Y justo, de hecho, para ahí es donde va el punto, ¿no? Que curiosamente, de los únicos maestros en los que nunca pude superarlos, eran esos los que ya se las han vivido por todas. ¿Por qué? Porque su experiencia la traspolaban en conocimiento y en vez de decir, no sé, por ejemplo, ¿no? De circuitos eléctricos para hacer una casa, en vez de decirme, mira, es que la ley de Ohms no sé qué, me decían, es que para cierto tipo de casa tienes que utilizar cierto tipo de cableado y tienes que hacer esto y tienes que hacer esto. Es ahí donde sí dije, no manches, no, pues sí, es donde ya hasta impone respeto, la verdad. Es como decíamos en, no me acuerdo qué conversatorio, que donde decía el doctor Pino, su frase favorita, ¿para qué me va a servir? Y ese es otro gran problema de las evaluaciones, que se centran en evaluarte precisamente en cómo puedes hacer las cosas y no se preguntan si realmente esas cosas te van a servir a ti. A mí de qué, o sea, sinceramente, a uno como alumno, ¿de qué le sirve aprender cosas como de qué es el trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Un ejemplo medio genérico, pero es un ejemplo, ¿no? Dicen, ¿eso para qué me va a servir? Entonces llega la evaluación y te ponen esos problemas matemáticos y dices, bueno, ¿y esto bien que lo voy a aplicar? Sí, o sea, y fuera de motivarte, como bien venimos mencionando, pues te terminan apagando, te terminan desmotivando y lo único que hacen, pues, es que odies la materia, que odies al maestro y pues que te odies Entonces, a a ti ti. mismo incluso. Sí. Y entonces aquí es donde también viene, justamente hablando de los KPIs, de los Key Performance Indicators, eh, Oh my la God. evaluación, oh yeah, I speak Pues English. Quedamos todos de, ¿what? Discúlpanos. Así como le dije a Lenny, je parle français. No. Por cierto, saludos, No, Lenin, te Nancy mando se un beso. pasa. Te mando un beso, Lenin. Este, Ya se fue. bueno, y bueno, ahora sí que estos indicadores, pues justamente nos ayudan mucho a visualizar, ¿no? Hasta a dónde queremos llegar, cuáles son las metas, bajo qué base. Y eso es algo bien importante que yo veo que casi no se considera, no hay una base sobre la cual dar como tal, pues un inicio, ¿no? No hay una base por la cual decir, mira, queremos llegar a este punto. Siempre dicen, es que queremos tener a nuestra población bien educada, queremos tener un alto índice de egresados. Pero o sea, yo lo que les pregunto entonces es, ¿realmente quieres tener egresados o quieres tener profesionistas, o sea, profesionales, profesionistas? ¿Quieres tener simplemente gente que pasó y ya? ¿O quieres tener gente que está produciendo, que está haciendo algo benéfico para la sociedad, que está haciendo algo que le va a gustar y que lo va a hacer con verdadera vocación? Es en donde digo, ¿dónde está la base? Según todas las escuelas dicen, es que sí, nuestro valor es trascender, crear y no sé qué tanto. Pues no se nota porque pareciera que lo único que te interesa es dinero. Sacar, producir. Porque en serio, me cae que hoy en día, si no te gradúas, si no te graduaste, es porque no quieres. Está súper sencillo. El sistema ya se ha moldeado de tal forma que es súper fácil que logres estudiar. Cualquier persona puede estudiar. Y eso se los firmo donde quieran. Hay miles de formas, hay miles de maneras. Y ahora, Sí. ya si nos vamos muy puristas, que no haya cierta accesibilidad por X o Y razón, eso ya es otro asunto. Y es aquí donde ya de hecho hice una tesis en donde donde hago la tesis de que hay dos tipos de conformistas. El conformista por decisión y el conformista pues porque no le tocó de otra. Yo lo llamo conformismo absoluto y por decisión.
El conformismo absoluto, pues es porque ya tu situación, porque tienes algún detalle mental, porque tienes alguna cuestión que ya no te dejó. Sí, o sea que, no sé, se me ocurre alguien que tiene parálisis total, ¿no? O sea, parálisis total de su cuerpo. No puede moverse, no puede hablar, nada más puede mover sus ojos y ya, ¿sí? Está muy cañón que llegue a lograr vaya, a completar una carrera profesional. ¿Por qué? Porque aquí en México no Híjole, se cuenta no, con la amigo, no. tecnología. Ahí le va, ¿por qué, maestro? No se cuenta con la tecnología y tampoco con los medios, porque a ver, ¿a poco usted le mentes? Si la persona no se puede mover para nada, solo puede mover sus ojitos, no dudo que logren hacer un código, un lenguaje con los ojos, pero está de acuerdo que toma su tiempecito y es bastante complicado. Entonces, a lo que voy. Sí, no, pero es que me preocupa que el mensaje se interprete mal, Ian, porque así como lo Ajá. mencionas, sí está bien depresivo. Así como lo mencionas, Es que, suena es que feo. espéreme, maestro, Entonces, espéreme, no, espéreme. déjame Déjeme aclararle al continúo. público. Es Bueno, que adelante, adelante, maestro. si la situación es difícil, compleja o exageradamente eh, evitativa, yo entiendo lo que estás diciendo, pero también es cierto que a pesar de esos factores se podría lograr. El tema aquí no es la persona si tiene algún problema, una limitación cognitiva. No es la persona, es su contexto. Entonces, no es que la persona se conforme. Es, Es que es- creo que el mensaje No, estabas sí, sí, maestro. lanzándolo Es que, así, no, sino o que el sea, contexto es el que no le permite, claro, pero es el contexto, no la persona. Porque así como la dijiste, sonaba como que la persona se conformaba. es Y que yo ahí le va, conozco maestro. gente que dice, en este contexto no, Ahí le va, pero en maestro. cuanto hay una oportunidad, cambio de contexto y mejor, ¿no? No, es que ahí le va, maestro. Justamente es lo que iba a mencionar. O sea, ya si no es la persona, Tatiero sí es el contexto. Es que Sí. Tatiero, tus posibilidades en tu alrededor no te lo van a permitir. Por X o Y razón. Pero es tu contexto. Y es ahí donde viene su contraparte. El conformista, que es conformista por decisión, cuando su contexto le favorece, su persona le favorece, que ya se conforma porque quiere, porque dice, pues yo quiero estar así, así estoy bien, así estoy cómodo. Y es donde luego hasta vemos casos que hasta da coraje que dices, no manches, tú lo tienes todo. Tu Pero es contexto te que, favorece, tu persona te favorece, ¿por qué no lo haces? pero es Por que la palabra comodidad, conformarse es aceptar. Estar conforme es estar de acuerdo, ¿no? Conforme, sí, de sí, acuerdo. claro, sí, sí. Entonces, que yo diga mi contexto es muy malo, no es que yo esté de acuerdo con el contexto, no puedo estar conforme con el contexto. Entonces, esa es. La Ujú, otra sí estoy de acuerdo contigo, en la otra ni te la critico. Sí, estoy ujú. de acuerdo. Pero para eso habría que hacer una evaluación. Llega a decir, Exacto. oye, ¿por qué este chico no está estudiando? Ah, pues es que Ujú, su condición cognitiva. Ah, ok. ¿Por qué no se le ha indicado el camino? ujú, Porque hay otra cosa bien exacto. importante y yo conozco gente con deficiencia cognitiva o con problemas cognitivos Ah, sí, claro, que que logran nunca super se salir adelante. enteraron, no, que nunca se enteraron que había instituciones que los podían ayudar. Aparte, Simplemente no lo no están se le da viendo. mucho foco a ese asunto, no. Y es curioso que justamente México tiene algo bien interesante, que la gente muchas veces que tiene esos problemas es la gente que de alguna u otra forma encuentran el camino, encuentran estas instituciones y salen adelante y encuentran su rumbo y ponen muy, muy en alto el lugar del nombre de México. Es ¿Ves? bien Por eso interesante te esa digo que cuestión. no se conformaron. No se No, conformaron, sí, dijeron no. exacto. Pero más o menos se entiende la cuestión, ¿no? Para donde quiero llegar. Y justamente ya para cerrar mi comentario y darle la palabra al maestro Luis, aquí es donde entramos justamente en estos detalles de la evaluación, ¿no? Que muchas veces tiende a no ser tan objetiva y tiende a irse más por otras cuestiones que son más, incluso a veces meramente económicas, meramente de posición social, me atrevería a decir, ¿no? Que muchas veces te evalúan para ver si realmente puedes encajar en este grupo social, porque lamentablemente la gente hoy en día reacciona, y lo comprobé y justamente ahorita que me cambié de look, ya les platicaré eso más adelante, la gente reacciona a cómo te ves y a cómo, ahora sí que a cómo te ves, incluso hasta cómo hueles y a cómo, vaya, ahora sí que a la esencia que tú puedes mostrar, vaya. Es lamentable que reaccionen a esa forma, pero eso es muy cierto. La gente siempre, bueno, desde siempre no ha reaccionado a esos estímulos, pero es lamentable que hoy en día con tanta filosofía, con tantos pensamientos mágicos que tenemos, es lamentable que se siga viendo de esa forma, ¿no? Hay una persona, pues, que la ves con sus discapacidades,
con capacidades diferentes para que no sean tan feo, que pues muchas veces no das ni un peso por ellos. Lamentable que no les demos ni siquiera la oportunidad. Yo conozco mucha gente que está en esas situaciones y son de las personas más nobles y más toda dar que conozco. Pues me divierto mucho con esas personas porque tienen un corazonzote bien enorme, no conocen la malicia, no conocen de transearte, ellos no son uña, no tienen ninguna malicia en su cuerpecito, ¿no? Pero pues bueno, ya para no alargarnos más, maestro, adelante su opinión. Muy bien, pues yo los escucho con mucho detenimiento, con mucha atención. Y bueno, pues es un tema, la evaluación, que efectivamente, pues probablemente el origen de la evaluación está precisamente en la administración. La administración es una actividad antiquísima, o sea, es una de las, es una de las actividades más antiguas del ser humano, porque va a la par del propio ser humano. Cuando el ser humano empieza a buscar mejores satisfactores, ahí es cuando comienza a hacer administración. Y la evaluación es un tema que a mí, en lo personal, pues sí me agrada, porque precisamente es mi materia. Y, pero hablar de evaluación es hablar de todo lo que estábamos aquí escuchando, de proceso, muy importante. Ahorita voy a referirme a eso. También es importante hablar pues, de las personas. Es importante hablar del aprendizaje. Es, es, es también hablar de la aplicación. Y hay un detalle que aquí a lo mejor Miguel comenzó con esa parte, hablando de la parametrización, es decir, ponerle números a la evaluación. Y esto entonces nos remite prácticamente a lo que es la administración. En la administración tenemos tenemos una actividad o tenemos un fenómeno que nosotros le llamamos proceso. Y el proceso es una serie pues de etapas por las cuales camina lo que hacemos en una organización para generar ya sea el trabajo o ya sea el producto que organicemos. Entonces, ese proceso en administración lo tenemos que diseñar. Esa es una parte muy interesante. Tenemos que diseñar lo que vamos a hacer. Eso lo hacemos a veces en ocasiones, bueno, en administración no sistematizada. Ese proceso lo hacemos aquí en la mente. Nosotros diseñamos lo que vamos a hacer y eso es un ejercicio muy simple de planeación. Es decir, si vamos a salir a comer, tenemos ganas de ir a comer, pues hacemos un diseño de planeación de lo que qué queremos comer, a dónde queremos ir, si queremos estar afuera, si queremos estar adentro, si queremos que sea un lugar bonito, un lugar con mucha gente, etcétera. Ese proceso lo diseñamos aquí en la mente. Y una vez que ya lo tenemos bien claro, pasamos a la acción. En las organizaciones no podemos hacer ese tipo de planeación y dejarla al libre arbitrio de todo el grupo, porque no funcionaríamos como organización. Entonces, ¿qué hacemos en las organizaciones? Esa planeación la bajamos al plano escrito y hacemos paso número 1, vamos a hacer esto, paso número 2, vamos a hacer esto, paso número 3, vamos a hacer aquello. Y eso diseñamos la actividad que vamos a desarrollar. Y la actividad se lleva a cabo, la actividad se termina, y aquí es donde viene esa parte evaluatoria, esa parte de verificar si lo que diseñamos realmente fue lo que obtuvimos o no. Y si no lo obtuvimos, entonces habrá que ver por qué no lo obtuvimos, etcétera. Aquí es donde se da esa dimensión de la parametrización. En las organizaciones no podemos, sería imposible en una fracción de tiempo, en una gran fracción de tiempo, estoy hablando de un mes, 2 meses, un año, poder evaluar lo que los trabajadores hicieron simplemente con la actitud. Ay, todos terminamos muy bien, todos terminamos de la mano, todos muy contentos y felices. Y el trabajo se logró o no se logró. Sería imposible poderlo
monitorear según el diseño que generamos al inicio y con lo que conseguimos al final. No podríamos hacerlo así. Entonces necesitamos parametrizar. Y esa parametrización, pues son lo que ustedes acaban de mencionar, que son los KPIs, que son indicadores de medida. Vamos a medir cuánto de lo que diseñamos realmente cumplimos. Cumplimos un 100, un 20, un 80, ¿qué por ciento fue lo que cumplimos? Bueno, no sé exactamente, yo honestamente necesitaría hacer una investigación para encontrar ese punto. No sé cuándo la educación comenzó a parametrizar el aprendizaje. Y entonces, alguien se le ha de haber ocurrido que ponerle un número progresivo y creciente o decreciente, con eso íbamos a medir el conocimiento del alumno. Sería imposible, igual como en la organización, que un maestro pudiera evaluar a 30, 60 alumnos en un determinado plazo de tiempo, digamos un semestre, un año completo, simplemente por terminar felices o bonitos o sin despeinarse o todos así bien limpios y bonitos. O sea, sería imposible. Entonces, ¿qué hace el maestro o qué hace la educación? Parametriza el conocimiento. El problema que yo veo aquí, el problema que yo después de escucharlos muy atentamente sus opiniones, es que no hemos hecho una buena parametrización del conocimiento. Definitivamente es difícil, ¿no? Sí es difícil parametrizar realmente cuánto aprende un alumno. Se han hecho ejercicios muy interesantes en los cuales se ha buscado comparar cuánto aprendió un alumno del conocimiento adquirido o pues digamos, pues sí, adquirido es la palabra, o sea, cuánto adquirió de los libros, cuánto adquirió del ejercicio que le pusiste, cuánto adquirió de lo que le explicaste, con cuánto sabe aplicar. Entonces, ahí tenemos dos parámetros que hasta la fecha, algunas organizaciones lo hacen mejor que otras, tratan de hacer esa evaluación, tratan de llegar a ese punto medio en donde lo que aprendió más o menos en la adquisición del conocimiento lo sabe replicar, lo sabe aplicar en la práctica. Pero a partir de 1980 aproximadamente, por ahí así, con la introducción de las teorías de las competencias, que más o menos a partir de entonces se comenzó a trabajar a nivel mundial y en México más o menos como por esas fechas, se ha querido evaluar precisamente la actitud con la que el alumno lleva ese proceso de aprendizaje. Algunas lo han logrado, algunas no lo han logrado y muchas nos han quedado a deber, que es precisamente por donde iba Jan en la cuestión del conformismo, ¿no? Porque se supone que con esta teoría de las competencias lo que busco es verificar con cuánta motividad aprendió o con cuánta motividad terminó el alumno ese proceso de aprendizaje desde que yo lo diseñé. Entonces, si nos ponemos a hacer un ejercicio administrativo, de entrada, no está bien hecho la planeación, porque no estoy planeando en los 3 niveles. Simplemente digo, quiero que aprendan la ley. Y si les hago preguntas de la ley y me contestan, bueno, pues entonces tienen 10 porque se supone que están repitiendo lo que dice la ley. Pero de allí a la práctica, ¿cuánto realmente saben aplicar? Entonces, a lo mejor ahí ya la parametrización empieza a ser diferente. Ahora, ¿con cuánta ética van a aplicar esa ley? Ya no hay parámetro para poder evaluar eso. Y entonces, si eso no lo diseñé yo al inicio, ¿cómo quiero que mis alumnos al final sean éticos, sean amorosos, sean proactivos, sean humanistas? Si no diseñé desde el inicio la educación así. Yo veo, este es el gran error de la educación y precisamente por eso este conversatorio lo que busca es ir
sé despacito con algunos temas para ir más o menos embonando un poquito esta parametrización. Es un enorme compromiso el poder diseñar un plan de estudio que lleve todos esos parámetros. Si quiero que sean éticos, quiero que sean honestos, si quiero que sean proactivos y que además sepan aplicar bien lo que aprenden y que no se queden con, ¿y esto para qué me va a servir el resto de la vida? Sino que le encuentren un significado a lo que están aprendiendo. O sea, es un reto enorme, es un reto muy, muy grande. El diseñar todo un plan, un programa de estudio o una carrera, por decir algo, y luego todavía llevarlo al plano más mínimo que es la materia en particular. Entonces, para el público que nos ve, para el público que nos escucha, creo que necesitamos la colaboración de todas las partes, porque si hablamos de contexto, todavía la cosa se pone peor, porque ¿para qué necesito yo profesionistas? Yo en la industria, pues en la vida productiva, ¿para qué necesito yo profesionistas? Y la sociedad, entonces también se va a preguntar, ¿para qué necesito yo profesionistas? Necesito profesionistas que sean de calidad humana, que sean proactivos, que busquen el beneficio de la propia sociedad, y eso no se enseña entonces correctamente no se diseña correctamente en los programas de estudio. Entonces, se pone todavía, si hablamos de contexto, todavía estamos hablando de toda la sociedad en sí, no nada más de la institución educativa, sino de la sociedad a la que abastece profesionistas. Digo, para mí es un tema muy interesante, muy apasionante. La verdad es que podríamos dedicarnos mucho tiempo, muchas horas de nuestra vida a hacer programas de estudio y estar tratando de formar un programa de estudio que esté ad hoc a lo que necesitan, por ejemplo, los ribereños del lago de Pátzcuaro, o bien a lo que necesitan acá por el lago de Cuitzeo, o bien a lo que necesitan allá en Tierra Caliente, en las huertas de limón o de plátano. Entonces, si hablamos de contexto, el contexto nos queda mucho, muy grande, porque es ir a afrontar las dificultades de ese contexto. No sé qué opinen mis compañeros, Miguel, Sveide, Ian, pero yo lo dejo sobre la mesa, esto a la reflexión, igual como ustedes lo han comentado, también lo dejo a la reflexión porque pues es verdaderamente complejo. Y esto no lo dice el programa de estudio, esto lo dice la experiencia de estar todos los días en el medio. Sí, es que es eso, amigo Luis. Varias cosas que quiero rescatar de tu participación, de atrás para adelante, porque así es como lo recuerdo. Cuando dijiste que para qué queremos profesionistas, no, queremos gente ética, y es que precisamente eso es lo que define el profesionista. O sea, no me cabe en la cabeza que digas, mira, él es un profesionista, pero es tranza, entonces no es profesionista, es tranza. Porque por definición, una cosa es tener una licenciatura y otra cosa es ser profesionista y otra cosa es ser profesional. Entonces, de entrada, cuando tú dices, ¿para qué quiero un profesionista? Mientras tú hacías esas preguntas, en mi mente era de, no entiendo su pregunta, pues ¿cómo no van a querer un profesionista? ¿Qué más que alguien que ofrezca un servicio a la sociedad basado en sus conocimientos? O sea, no entendía tu pregunta. Ya después la entendí. Ah, es que lamentablemente hay gente que se puede acreditar como profesionista, pero en realidad no lo es. Es como cuando dicen, no es que los políticos son corruptos. Espérame, por definición, si es político no puede ser corrupto, porque por definición el político es una figura pública al servicio. Si dices político corrupto, o es político o es corrupto, no puede ser los dos, ¿no? Entonces lo mismo, profesional, tranza, no. Otra cosa muy importante, retomando el tema de la evaluación. Cuando nosotros evaluamos, no hay que confundir evaluación con diagnóstico, de entrada, porque la evaluación tiene que ver como lo habías estado mencionando, con generar herramientas para emitir juicios. Yo no puedo andar por la vida emitiendo juicios sin haber evaluado primero la situación. No pensemos en un
perito llega a la escena del crimen, ¿no? La licenciada no me dejará mentir. Un perito no llega y dice, uy, se me hace que lo mataron. ¿A poco? ¿Ya hiciste la evaluación? ¿Ya analizaste? ¿Ya revisaste? ¿Ya checaste? O sea, no podemos andar por la vida emitiendo juicio. Déjame enterar. Gente chismosa, ¿no? Que ni sabe qué está pasando y ya está hablando. Pero el diagnóstico es anterior. El diagnóstico me sirve para ver más adelante los juicios que voy a emitir respecto al diagnóstico inicial. Ahora, ¿qué juicios son los que yo quiero rescatar? Digo, podemos hablar, como dice Luis, días enteros, pero quiero rescatar 3 juicios. ¿Para qué sirve una evaluación? La evaluación me da mis herramientas para emitir 3 juicios. Bueno, 3 tipos de juicios. De valor, de calidad y de eficacia. Entonces, si yo soy profesor y le hago una evaluación a mis alumnos, viendo los resultados, ahora yo debo de tener la preparación para poder decir, tanto al alumno como a sus papás, como a la escuela que me está permitiendo laborar, decirles, ahí te van los juicios de valor. Y los juicios de valor tienen que ver con la parte ética, tiene que ver con la parte de si está bien o está mal, si es positivo o negativo. Si yo veo que un muchacho durante porque otra cosa, la evaluación inicia desde el primer día, no es hasta el último. Entonces, si yo he visto durante el semestre a mi alumno participativo, levanta la mano, propone y el día del examen me reprueba, obvio ya tengo que emitir un juicio de valor. Es que no es normal que repruebe, siendo que en el resto del curso estuvo tan participativo. ¿Qué pasa ahí? Es un tema de nervios. Es un tema de retención. Entonces ahí entra. Segundo, de calidad, que tiene que ver con las expectativas tanto de la materia como de los profesores, como de la sociedad. Y aquí quiero meter mi cuchara como filósofo. Primaria, secundaria y bachillerato se parecen en algo, Esbedi, no sé si estarás de acuerdo conmigo. Esos 3 niveles educativos tienen el mismo objetivo, crear ciudadanos, no profesionistas, Sí. crear ciudadanos. De bien ante la sociedad. Exacto. O sea, si el niño sabe matemáticas o no, nunca he entendido qué tiene que ver con ser buen ciudadano, lo que decía Ian, a completarlo. Cuando yo lo que quiero o espero de la primaria, secundaria y bachillerato es que me generes un buen ciudadano. Por eso los actos cívicos, por eso el amor a la patria. Ahí es donde deberíamos meter esas materias. ¿Correcto? Entonces, ya después del bachillerato le decimos al alumno, ya eres ciudadano, ya cumpliste con lo básico para poder vivir en sociedad. Ahora te toca a ti estudiar lo que tú quieras. Y ahora sí viene la universidad, que es donde ahora él decide qué tipo de profesionista quiere ser. Entonces, es un error, repito, olvidar que la primaria, la secundaria y el bachillerato son formadores de ciudadanos. Son lo que no solo pasa en México, pasa en todo el mundo. En lugar de generar personas, hay países que no generan personas, generan trabajadores, generan productores de dinero, punto. Y luego ahí tienes que andan suicidando, andan matando no sé quién, tienen ataques, tienen estrés. Y luego tienes a México que se va al otro extremo, que le damos mucha importancia a matemáticas, física, química y a filosofía. Perdón, pero aquí ya me voy a empezar a molestar. De repente, y no te lo tomas a mal, Svedi, pero me molesta cuando mandaban a los abogados a dar clases de ética, con todo respeto, eso es filosofía. O mandaban al de, a ver, tú eres abogado, sí, échate la de historia de la filosofía. ¿Ah? Uy, pero cuidado, y el filósofo de derecho porque nos linchan. Entonces, no le damos peso a las materias que realmente coinciden con el objetivo de la educación básica, que es crear ciudadanos. Deberíamos de darle peso. Entonces, ¿quién está evaluando la educación? ¿Evaluamos al alumno? ¿Evaluamos al profesor? No, hay que evaluar, porque lo que estamos buscando es generar ciudadanos. El objetivo de una escuela primaria, secundaria y bachillerato es tener ciudadanos, gente que pague impuestos, gente que sepa respetar la ley, gente que sepa las normas básicas de convivencia, que tenga habilidades blandas. Luego, por eso en la universidad dicen, oye, dales un curso de habilidades blandas. ¿Qué? ¿No fueron a la primaria? ¿Que no fueron a la prepa? Ahí debieron de haberles enseñado eso. ¿Correcto? Entonces, en términos de calidad, andamos mal. Porque si lo que queremos son ciudadanos,
con todo respeto. Y mira que me encantan las matemáticas, vengo de familia matemática. Mi primer carrera fue físico-matemáticas y yo te digo, ¿matemáticas para qué? ¿Correcto? Por eso dije hace rato lo de la niña. ¿Y yo para qué quiero sumar si lo que tengo es hambre? ¿Yo para qué quiero una calculadora si no tengo que comer? ¿Correcto? Sí. Entonces, dicen que es más peligroso un criminal que le sabe a los números que uno que sabe de poesía. ¿No crees, baby? Sí. Como que te tocó, te llegó, ¿no? Sí. O como dice mi maestro Facundo, ¿no? ¿Quién es más criminal? ¿El que roba un banco o el que lo fundó? Ahí se los dejo de tarea. Y el tercero, la efectividad. ¿Esto funciona o no está funcionando? Y entonces dice Ian, no, es que yo veo a mis compañeros, veo a la sociedad, veo que tiene días, tiene semanas ya diciéndonos Ian repetidamente, es que la cultura de la filosofía no existe, es que la gente no es reflexiva, la gente no es crítica, la gente no sistematiza el pensamiento y ¿sabes por qué? Precisamente por este tema. El problema no es la evaluación, es que no sabemos evaluar. O sea, no tenemos ni idea. Llego a la escuela y me dice mi director, oye, necesito que evalúes a tus alumnos para que subas ahí calificaciones al sistema. Ajá, dime qué quieres que evalúe. Pues tú eres el experto, ¿no? Tú evalúalos. No, espérame, ¿cuáles son tus intenciones como universidad? ¿Qué es lo que quieres que yo haga de estos alumnos? ¿Los voy a evaluar a como yo los quiero formar? Luego no te andes quejando. Mira, si los vuelvo rebeldes, si los vuelvo críticos, si al rato hasta te andan criticando tu escuela, luego no te andes quejando. Luego por eso no estaban corriendo, ¿verdad? Porque les echo los alumnos enfrente. Entonces, por fin, ¿vas a decidir que yo los evalúe como yo quiero o dime tú cómo quieres que los desarrolle? Ese es el tema. Entonces, ya para terminar, no es lo mismo conocer que saber. Saber es teórico y práctico, entre comillas. Es decir, sé utilizarlo. Nunca lo he hecho, pero sé cómo utilizarlo. Pero el conocimiento es más profundo. El conocimiento es yo estuve ahí, yo sé cómo hacerlo, es la experiencia. Entonces, ¿qué estamos evaluando? Porque te escuché muchas veces, no sé si lo hacías adrede o te pasaba que a veces estamos tan acostumbrados a un discurso que se nos sale. Cuando decías, es que evaluar el conocimiento, y justamente yo inicié mi participación diciendo, no podemos evaluar el conocimiento porque la experiencia que tenga un muchacho puede ser hasta más que la del maestro, y entonces el maestro, como decía Ian, se lo va a tomar personal y valió. Entonces, saber es bien fácil evaluar el saber, porque son datos, son objetivos, ahí es bien fácil hacer hacer una parametría precisamente para temas objetivos como el saber, pero conocer, que ahí es donde radica la sabiduría. Creo yo que al momento no hemos encontrado una forma de evaluar el conocimiento, solo el saber. Pero ¿cómo ves, baby? Ay, estoy impresionada, amiga. ¿Sí? Pues de todo el discurso que acabas de decir, son demasiados puntos muy importantes. Sí, una de las cosas que se me hacen interesantes es evaluar y promover el mejoramiento. A lo que voy. ¿Qué pasa cuando, como maestro, salen la mayoría bien en un examen, ¿no? Ujú, Y quedan 5 compañeros que están mal, están rezagados. ujú, Porque estoy eh, evidenciando que soy un buen maestro porque mis demás alumnos ya aprobaron el examen y tal vez todo lo memorizaron. ujú. Y si pasa al revés, y si todo reprobar y solo 2 pasaron, es un tema muy complicado la evaluación, pero el promover a que haya un mejoramiento es muy importante. No, no soy perito en la materia, pero aquí tengo un muy buen filósofo. No sé si fue Sócrates el que hablaba de la dialéctica. Ujú, correcto. Y impulsa su, bueno, hablara, ¿no? Que no solo fuera, ¿cómo lo explico? Cuando un maestro da clases, no se tiene que quedar con lo que solo está diciendo el maestro, ¿no? Promover la reflexión en el alumno, que él también sea capaz de dar un punto crítico de lo que él está pensando, que no dé por cierto lo que está diciendo el maestro, que él pueda ir más allá. Por eso yo pienso que mencionabas lo del director de esa escuela, ¿no? Porque si tú impulsas esa rebeldía en el alumno, que no sean personas, pues
o alumnos máquina que, no que solo se enfocan en ChatGPT o lo que pueden encontrar, sino que están involucradas en la reflexión, ahí es donde podremos tener una buena evaluación porque el alumno Claro. está aprendiendo a través de lo que de la investigación y no solo se queda con lo que dijo el maestro, es a lo que nos tenemos que impulsar, es lo que yo considero, porque si yo nada más doy una clase, me quedo consciente con lo que pues yo como que me escucharon, ellos como que aprendieron, pues entonces que todos terminamos con un 10 la pasamos muy bien, pero si realmente no hay un acto de reflexión en los años futuros que aprendí, se me hace más importante cuando yo veo o volteo hacia mi pasado y recuerdo a mi maestra de historia y me recuerdo el nombre completo, ¿no? María de los Ángeles Ruiz, ¿no? Y digo, ay, esa maestra aprendí. Y de los otros maestros, es importante quedar esa semilla dentro de los maestros porque realmente cuando vengan esos años futuros podremos evaluar. Claro. Porque quedó algo en ti. Si no, Lamentablemente no evaluamos a la escuela. Por ejemplo, ¿qué se evalúa en una escuela? A ver, señor director, ¿cuál es el modelo de egresado que tú quieres? correcto. Aquí están mis folletos, sí, pero platícame tú. Bueno, yo quiero gente en valores, profesionista. Perfecto, ya entendí tu objetivo. Ahora, permíteme platicar con los chavos, tus alumnos. Déjame ver qué tan honestos son. Imagínate un padre de familia que se pusiera a charlar. Chicos, ¿qué tanto toman ustedes? ¿Qué tanto se drogan? ¿Qué tanta trampa hacen para pasar? ¿Qué tanto han aprendido? Y entonces es cuando tú puedes decir como papá, mira, el director promete una cosa, pero los métodos que usan no son los correctos. Entonces hay que evaluar esa escuela. Sí. Es decir, ¿cómo me vienes a decir que quieres un perfil de egreso cuando estoy viendo que y ahora sí, una de las palabras que más nos encantan, Luis, a mí, si tus procesos no tienen sentido? Porque un proceso yo lo entiendo así sencillo como una transformación. Queremos transformar algo, hay que aplicarle un proceso. Entonces, ¿cuál va a ser el proceso por el cual lo voy a lograr? Porque las escuelas pueden prometerte 1000 cosas, pero pueden garantizar que lo van a hacer. No. Y ahora vamos con los maestros. Sí, bueno, puede haber muchos objetivos. Ahorita retomaba uno de los puntos importantes que decías, ¿no? Que primaria, secundaria, hasta bachillerato, la idea era promover ciudadanos, que todos teníamos en la primaria. Y al pasar el tiempo, cuando nos convertimos en profesionistas, parece que muchos nos olvidamos. Sí. Olvidamos la cívica, la ética, la filosofía, la dejamos a un lado. Y yo recuerdo con mucho cariño un maestro de Derecho Penal que ya era un hombre mayor que llegó y nos vio. Él reflexionó y dijo, no puedo dar penal porque ustedes son unos jóvenes sin valores. Nos dio el manual de Carreño y dijo, primero que se ubiquen en el titular, creo que es principios y valores. Santo cielo, se les fue ahí Ay, la caray. transmisión. Sí, eso es lo que veo. Pero adelante, adelante, Jan, si Híjoles. gustas, en Bueno, lo que me ellos- hubiera gustado seguir escuchándolos porque, híjoles, es que mencionan algo bien interesante, que es la trascendencia. Sí, justamente ese aspecto que muy pocas veces toma en cuenta la trascendencia, cómo la institución va a trascender a través de los alumnos, cómo es que esas evaluaciones les van a permitir trascender, porque de alguna u otra forma esa trascendencia se ve reflejada en esto, en profesionistas verdaderamente que hacen de lo que estudiaron de su profesión su vocación, que sirven para el bien de la comunidad, que sirven para el bien de las personas. Y es, sí es bien curioso porque sí como dice nuestro amigo, lo vengo mencionando, a veces el problema es ese, ¿sí? Que no sabemos evaluar y evaluamos en función de cosas que ni llegan a ser tan objetivas, simplemente es, insisto, de acuerdo a lo que muchas veces reaccionamos, ¿sí? Como lo mencionaba, a veces reaccionan a cómo te ven físicamente, ya por eso ya te ganaste puntos, reaccionan a lo mejor a cómo te desenvuelves, en ciertas habilidades, ahí ya se conectaron, ya se volvieron a conectar. ¿Cuánto va a salir? Pobres baby, así de, ay, me cortaron. se cayeron, muchachos, se cayeron. Yo no le hice nada. Pues qué feo que sean así. Pero estabas hablando, baby.
Del manual de Carreño. Del manual de Carreño, ¿no? Entonces- Y ese maestro quedó marcado en mi memoria y la mayoría de mis compañeros porque primero nos impulsó a ser buenos abogados humanos antes que memorizar todo el código penal. Y considero que no solo en la materia de derecho, en todas las materias, primero no tenemos que perder nuestra humanidad, nuestra ética, estar involucrados en la filosofía para poder ser algunas personas con altos niveles de reflexión y raciocinio para poder actuar como debe ser, Ujú. pues como debe ser, porque a veces simplemente actuamos bajo los impulsos. Sí, conocí a una mujer que, fíjate, Sveidi, ella nunca usó agenda. ¿Sabes por qué nunca usaba agenda? No, Porque solo hacía lo que amaba y eso se lo recordaba el corazón. Ese es el tipo de educación que necesitamos ahora. andamos muy poéticos hoy. Sí. Andamos Hoy muy por hoy digo. sensibles, ay, no. Y ya para terminar, porque ya se nos acabó el tiempo, amigo, esto es real. Cuando doy la clase de ética, siempre entro al salón con cara de mamón, lo hago intencionalmente, aviento los libros al escritorio y digo, a ver tú, salte. Siempre agarro uno y lo saco del salón. ¿Y qué crees? Se sale. Pues claro. Y ya cuando sí, llega, pobre. ya cuando llega a la puerta, le digo, oígame, ¿para dónde vas? Pues es que usted dijo que me fuera. Y yo le digo, ¿pero es correcto lo que yo te pedí? Pues es que usted, no te estoy preguntando quién soy. ¿Es correcto? Y me dicen, no, pues no. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Porque tú Y luego te pregunto, oye, ¿tienes algún amigo aquí? No, es que fulano es mi compa. Oye, tú, la verdad, ¿lo que yo hice con tu amigo es correcto? No, profesor, la verdad no debiste haberlo sacado. Ah, ¿y por qué lo permitiste? Y se hace un silencio. incómodo. Y les digo, no podemos hablar de ética si vamos a permitir injusticias. Me jugas, Andrés. Porque hablar de ética es hablar de lo que yo sé. Pero permitir injusticias quiere decir que no conocía la ética. Se trata de conocer, no de saber. Y vivimos en un mundo donde la gente no le da importancia al conocimiento, solo a saber, solo a llenarse de cosas. Es que, ¿qué tal si me preguntan esto? No, déjame lo estudio, déjame lo aprendo. Porque, ¿qué tal si me lo preguntan? No quiero verme como un tonto. Y yo por dentro pensando, ay, amigo, con tu comentario ya te estás viendo como un tonto, porque en esta vida no se trata de lo que sabes, sino de lo que haces. Hay gente que ha muerto sabiendo la vida sin haberla conocido. Y ya con esto nos retiramos. Gracias. Gracias. Pues nuevamente, bueno, yo les agradezco su participación, Miguel, Sveidi, Ian, aunque cortito, ya te tocó la fase final, pero bueno, el tiempo vuela, ¿no? Gracias por su participación, nos estamos viendo la próxima semana y por aquí los esperamos, la gente que nos esté viendo, con otro conversatorio más. Seguramente vamos a seguir por la línea, porque esto no terminó aquí, nada más fue el inicio. Gracias, que pasen buena noche. Bye.